Buenas tardes para todos. Son las 5:07, ya es hora de empezar el webinar. ¿No se escucha? Denme un minuto. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Ahora aquí. Ok. Bueno, un gusto estar en nombre de Akifar, aceptar la invitación al webinar. Les agradecemos también a la doctora Claudia Vaca y a la doctora Carolina Gómez. Esperamos que sea de un alto aprendizaje. Queremos un poco darles a conocer la Asociación de Químicos Farmacéuticos, conjuntamente con el doctor Redis. Programamos este webinar para conocer un poco y ver lo último que hay sobre la importancia de la competencia de los biotecnológicos en Colombia. Akifar, la misión que tenemos es ser un agente de cambio integrando la comunidad de químicos farmacéuticos en Colombia. Queremos fortalecer nuestra profesión a través de las capacitaciones y las competencias a nivel de las diferentes áreas de trabajo. Queremos desarrollar todo el desarrollo integral de la profesión en beneficio de la comunidad, integrando los lazos en las diferentes organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro objeto social, entre otros, está promover el desarrollo tecnológico y científico, social y gremial de nuestros miembros, fomentar el espíritu de solidaridad, propugnar por el mejoramiento continuo de nuestra profesión, ofrecer, organizar los programas de educación continuada, pues, generar espacios para que nuestros químicos farmacéuticos y nuestros profesionales puedan actualizarse en sus diferentes áreas, velar por el derecho y el respeto de los químicos farmacéuticos, promover actividades que favorezcan el desarrollo social, cultural y económico de nosotros. Servir de canal de comunicación tanto de nuestros egresados de las facultades y las universidades, tener en nuestro banco de ofertas laborales y generar espacios para el intercambio y la experiencia entre los egresados y los estudiantes. Generalmente, pues, hemos realizado muchos eventos durante estos años. Ahora, con nuestra situación como estamos, pues, estamos fortaleciendo nuestras plataformas web de tal manera que podamos seguir prestando los servicios y desarrollando las funciones para los cuales hemos creado para este webinar. Entonces, el objetivo es ver la importancia y los estándares y la actualización en biotecnológicos. Para eso contamos, pues, con la doctora Claudia Vaca y la doctora Carolina Gómez. La doctora Claudia Vaca va a estar en un tema que es mucho más sencillo de lo que nosotros cuentan, los estándares técnicos para evaluar y vigilar los medicamentos biotecnológicos. Y la doctora Carolina va a estar en Colombia no está solo, visión comparada de los estándares regulatorios de medicamentos biotecnológicos. Tenemos durante el webinar, ellas dos van a estar haciendo unas preguntas y tratando de hacer una interacción con ustedes. Esperamos que nos acompañen y muchas gracias. El doctor Juan Pablo Molina, por laboratorio Dr. Redis, cerrará este webinar con la buena salud no puede esperar. Muchas gracias y los dejo con la doctora Claudia Vaca. Ahora sí. Bueno, ahí están leyendo, yo iba como en la cuarta línea, pero en principio insistir en que estos son una declaración de conflictos de intereses conjuntos con Carolina Gómez. Fuimos invitadas por Akifar a este evento, lo consideramos un espacio pedagógico para mejorar el acceso
y uso racional de los bioterapéuticos, y así lo hacemos cuando nos invitan a diferentes a actividades de este tipo. No hemos recibido pago de ninguna naturaleza, no somos speakers de Dr. Redis y tampoco hemos recibido pago ni de Aquifar ni de Dr. Redis para participar en este o ningún otro evento. Voy a pasar la diapositiva para contarles que Carolina y yo vamos a hacer la presentación en conjunto. Nuestra idea es resaltar la importancia de la competencia, de la presencia de versiones genéricas de biotecnológicos que se conocen como biosimilares en el mercado de Colombia, y hemos organizado la presentación como en dos grandes aspectos. Una es para desmitificar un poco, para hacer mucho más sencillo la forma como entendemos los estándares técnicos de evaluación y vigilancia de biotecnológicos. Es mucho más sencillo de lo que nos han contado durante mucho tiempo, y resaltar que Colombia en la perspectiva regulatoria no está solo. Carolina Gómez en especial va a hacer una visión comparada de los estándares regulatorios de medicamentos biotecnológicos en el país. Nosotros hacemos parte de un centro de pensamiento que se llama Medicamentos, Información y Poder, que a su vez hace parte de una iniciativa un poco más amplia de la Escuela de Pensamiento de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, que impulsa políticas públicas desde la academia, y pues nosotros nos centramos en promover políticas públicas para el acceso equitativo y el uso racional de los medicamentos. Vamos a empezar con una pequeña encuesta. Todos los que están presentes acá están viendo la pantalla, y quisiera, antes de arrancar con Carolina, diseñamos esta primera actividad interactiva gracias a la plataforma que maneja Aquifar. La idea es que ustedes califiquen de 1 a 5 si están de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones. Muy de acuerdo es 5, poco acuerdo es 1, y en ese rango ustedes pueden calificar. La primera afirmación es: un medicamento biotecnológico es a un avión, lo que un medicamento de síntesis química es a una bicicleta. La segunda afirmación es: primero fueron las vacunas y después fueron las bicicletas. Primero fueron los biológicos y después fueron las bicicletas. Y finalmente, tenemos esta afirmación: el riesgo de montar en avión es mucho más alto que el de montar en bicicleta. Son tres afirmaciones, y lo que queremos saber es si ustedes están de acuerdo, o muy de acuerdo, o en desacuerdo con estas. ¿Listos? Vamos a ver. Vamos a ver las respuestas a esta pequeña encuesta. Muy bien, creo que ya todos contestaron. Podemos seguir con la presentación. Volvemos a la presentación, por favor. En nuestra encuesta nos dio, los resultados nos los mostraron ahí en un minuto, las tenemos ya. Un medicamento es un avión lo que un biotecnológico es un avión lo que un medicamento de síntesis química es una bicicleta. ¿La mayoría estuvo de acuerdo? No, estamos como repartiditos entre 2 y 3. Primero fueron las vacunas que las bicicletas, la mayoría estuvo en desacuerdo. Primero fueron las bicicletas, vamos a ver. Y la tercera es: más riesgoso montar en un avión. Casi todos consideran que es más riesgoso que es más riesgoso montar en una bicicleta que en un avión. Entonces volvamos a la presentación. Esto era solo para tomarnos la temperatura acerca de qué tanto estamos influenciados por verdades que se van repitiendo de forma sistemática. Hemos visto, yo creo que desde que se inició la discusión hace unos 15 años, unos 10, 12 años, sobre regulación de biotecnológicos, hemos visto miles de presentaciones en donde nos muestran la bicicleta y el avión, y nos dicen que los medicamentos biotecnológicos son una versión hiper sofisticada, complejísima, riesgosísima, versus la bicicleta, que sería un farmoquímico que es de un tamaño molecular súper chiquitito y que tendría menos riesgos. La verdad es que
una de mis tareas fundamentales es romper ese mito. Y quería romperlo por varias razones, a través de alguna información. Por ejemplo, creemos que los aviones son más complejos per se, y que por eso, porque están hiperregulados y porque tienen unas normas de seguridad muy estrictas, pudieran ser más seguros por su complejidad, pero al final la bicicleta es lo más común, es un mecanismo de locomoción sencillo. La primera bicicleta fue diseñada y fue producto de una innovación de 1815 a partir de un desastre natural, de la explosión de un volcán. Esta nota salió hace poco en The Economist y fue muy divertido ver que en las situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora, donde se generan las innovaciones más fuertes. Esperador y divertido, en este caso, porque la bicicleta transformó la forma en cómo nos movemos en las ciudades. Pero las vacunas son mucho más antiguas que la bicicleta. En el siglo XIX tuvimos bicicleta, pero desde el siglo X estamos usando inóculos de vacunas para la viruela en China, y en el siglo XVI y XVII ya tuvimos las técnicas un poco más extendidas de uso, lo mismo que la primera práctica documentada en el siglo XV. Es decir, estamos hablando de una tecnología que es muy antigua, el uso de un medicamento de una manera muy histórica, y frente al cual hemos aprendido muchísimo. Los inicios de la inmunología y los inicios del diseño de fármacos, justamente de fármacos biológicos, de medicamentos biológicos, se dieron desde el siglo XIX. Así que no es tan complejo, es complejo en términos de tamaño, pero no es complejo en términos de uso. Y sobre el riesgo quisiera que tuviéramos en cuenta que viajar en avión es menos riesgoso, como todos ustedes estuvieron de acuerdo. Se produce en cifras de la IACO, de la Asociación Internacional de Aeronáutica Civil, se ha documentado que hubo un accidente fatal por cada 6 millones de vuelos casi. Pero los accidentes de tráfico, y en especial los muertos por transeúntes en bicicleta o en motocicleta, se ha considerado un problema de salud global. Ya es un asunto que está analizando y estudiando la Organización Mundial de la Salud. 1.3 millones de muertes al año, de los cuales el 57% de esas muertes corresponden a ciclistas, motocicletas. Cada 24 segundos está muriendo alguien en carreteras. Así que es mucho más riesgoso andar en bicicleta que en avión, pero eso depende muchísimo de la manera segura como se use uno u otro medio de locomoción. Se está más expuesto con la bicicleta, pero se está más sano con la bicicleta, se está más seguro con el avión, pero el riesgo de morir después de un accidente es alto. Entonces, todo depende de la forma como se use, de la manera como se regule y de la garantía en cómo quienes están a bordo de estos medios de locomoción actúan. Depende mucho de la forma como son usados. Y yo diría que ese es el mensaje central. No es la complejidad ni el tamaño lo que determina el riesgo, es la forma como se usa. En eso me va a centrar en las próximas diapositivas. Para desmistificar el asunto y para hacerlo sencillo, para volverlo parte de lo que nosotros manejamos cotidianamente, lo primero que todos sabemos, la mayoría de los que están acá sabemos que los medicamentos biológicos, en general los biológicos, unos se denominan biológicos propiamente dichos y otros biotecnológicos, los que se basan en DNA recombinante y en otras técnicas de biología molecular, son proteínas. Todos son proteínas. Es decir, son secuencias de aminoácidos. Estas proteínas pueden ser o sustitutas de proteínas que no tenemos, por ejemplo, un déficit en insulina nos da la proteína biológica, que es la insulina. Un déficit en un factor anticoagulante nos da la proteína, que es el factor específico que tengamos en deficiencia.
o simuladoras de proteínas endógenas. Los anticuerpos monoclonales son proteínas, son simuladores de proteínas endógenas que tenemos, de linfocitos T o de estos anticuerpos que nosotros producimos naturalmente en el marco del sistema inmunológico. Nosotros estamos acostumbrados a entender farmacológicamente los medicamentos farmoquímicos como un proceso de administración, absorción, eliminación, distribución y eliminación, pero en el caso de las proteínas, más que metabolizarse, como lo entendemos clásicamente, se degradan. Ellas se degradan en el organismo. El efecto farmacológico está casi siempre mediado por receptores específicos, lo cual permite establecer que conociendo el receptor o a través de modelos farmacodinámicos claros, podemos predecir el efecto terapéutico y, por supuesto, también sus eventos adversos. Son muy inestables, esta es la razón por la cual casi todas requieren cadena de frío, su administración es parenteral, requieren cadena de frío y algunas incluso requieren estabilidad en la forma en cómo se transportan. Cualquier bamboleo o manejo descuidado pudiera interrumpir la estabilidad de una proteína. Y sabemos todos lo sabemos, que tienen un potencial inmunogénico mayor, es decir, generan reacciones inmunogénicas per se, siempre pueden generar reacciones inmunogénicas. Las proteínas terapéuticas en ese potencial inmunogénico expresan esa inmunogenicidad de dos maneras, o bien produciendo anticuerpos neutralizantes, es decir, disminuyendo el efecto farmacológico, que en este caso casi siempre es marginal. Este es otro mito que hay que tumbar, es decir, es que tenemos que mirar qué tanto inmunogenicidad produce un medicamento biológico, porque puede perder su eficacia debido a los anticuerpos neutralizantes y está dependiendo de esa pérdida de eficacia de las características de la proteína. Es cierto que puede producir anticuerpos neutralizantes, pero ese lado de la inmunogenicidad es el que importa menos, excepto si estamos hablando de ciertas proteínas sustitutas de déficit que tiene el organismo. Por ejemplo, se puede generar resistencia muy alta y pérdida de efecto en las insulinas, en los factores anticoagulantes. Acuérdense que uno hace seguimiento a eso incluso como parte del manejo clínico de los pacientes, pero no así cuando se trata de simuladores de proteínas endógenas, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Su potencial de generar anticuerpos neutralizantes es muy bajo. Es mucho mayor para aquellos que se trata de sustitutos de proteínas endógenas. Y las reacciones inmunotóxicas, que son estas que se expresan, digamos, como toxicidad, como reacciones adversas clásicas de anafilaxis, lo que se llama el síndrome de liberación de citoquinas, las reacciones de infusión, que están asociadas a una autoinmunidad, unas características propias de la persona, la hipersensibilidad o inmunosupresión, y que hacen parte del perfil de seguridad de un bioterapéutico en particular. Recordemos que la inmunogenicidad, así como la resistencia bacteriana, es inevitable, lo que hay es que gestionar. Para los antibióticos, uno no deja de usar un antibiótico porque pueda generar una alergia o no. Uno lo que hace es gestionar ese riesgo. La resistencia a antibióticos, gestionarlo y usarlo adecuadamente. Entre otras cosas, es bueno tenerlo en cuenta porque hay algunos productos o medicamentos que lo que están buscando justamente es la inmunogenicidad. Las vacunas lo que estamos buscando es que sean inmunogénicas. Entonces, la inmunogenicidad no es un cuento, digamos, de miedo, sino es de entender de qué se trata y gestionarlo para evitar que, digamos, eche por la borda el efecto terapéutico del cual estamos hablando, o el efecto profiláctico. Y gestionarlo significa entender que la inmunogenicidad depende de tres grandes factores. Aquellos factores inherentes al paciente, por ejemplo, una predisposición a una respuesta inmunitaria no deseada, normalmente está asociado a factores genéticos, al estatus inmunológico basal. Por ejemplo, un paciente con VIH que va a usar un anticuerpo monoclonal porque tiene un diagnóstico de cáncer, su estatus inmunológico, su sistema inmunológico está comprometido y posiblemente va a tener una inmunogenicidad menor frente
al anticuerpo monoclonal del cual estemos hablando. Entonces, no quiere decir esto que sean menos seguros, pero hay que observar y en todo caso hacer la premedicación como bien se establece para esas terapias. Aquellos inherentes a la enfermedad, y ya lo dije, entonces no es lo mismo un déficit de insulina en un diabético insulino dependiente o un paciente con un déficit en un factor de coagulación. En esos casos particulares hay un desarrollo mayor de anticuerpos neutralizantes porque la extensión de la proteína que yo le voy a dar sustituta está en todo el organismo y hace que el sistema inmune reconozca la proteína extraña y rápidamente desarrolla anticuerpos neutralizantes, mientras que en otras proteínas que no son sustitutas, sino son simuladoras de proteínas endógenas, la posibilidad de que desarrolle anticuerpos neutralizantes es baja. Ya lo había dicho, quiero resaltarlo. Y aquellas relacionadas con el producto. Entonces, cuando estoy hablando de inmunogenicidad, no puedo asociar todas las reacciones, sean inmunotóxicas o sean de naturaleza neutralizante, al producto, porque hay un porcentaje muy alto que se debe al paciente y a la enfermedad, a las características de la enfermedad. Solamente una porción van a depender del producto. Y eso sí yo lo puedo controlar, eso sí yo lo puedo manejar y en eso puedo tener una incidencia mayor como, digamos, desarrollador del fármaco. La vía de administración es súper importante, las vías, sabemos que todas son de administración parenteral, pero las vías endovenosas son menos inmunogénicas que las de aplicación intradérmica o subcutánea. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de mastocitos y de sustancias, de células, macrófagos y mastocitos en la epidermis, entre la epidermis y la primera capa interna de la piel, y ellas van a disparar respuestas inmunogénicas más rápidas. Cuando ahora se están poniendo de moda los anticuerpos monoclonales subcutáneos, ellos tienen que generar una formulación adicional para garantizar que reducen la inmunogenicidad por la vía de administración. El tipo de proteína, ya lo dijimos, el proceso de fabricación, el perfil de impurezas, las formulaciones, la estabilidad, los agregados en la proteína, las proteínas tienden a generar agregados, a pegar azúcar, son amantes del azúcar, esos agregados que pueden generar, que pueden producir, generan a su vez posibles reacciones inmunogénicas. La dosis, los intervalos de administración y la duración del tratamiento son factores determinantes de la inmunogenicidad. Pero todo esto es manejable. Y es manejable porque la mayoría de las reacciones inmunogénicas son prevenibles y son reversibles. Y este es el elemento más importante que deberíamos tener en cuenta de la inmunogenicidad. La mayoría de los anticuerpos monoclonales para su administración requieren una premedicación que lo que está diciendo es, usted va a tener una reacción inmunogénica, pero yo con una medicación que le voy a dar, corticoide, antihistamínico, analgésico, voy a reducir los efectos adversos para garantizar que usted pueda tolerar el tratamiento. Y eso es lo que pasa con este tipo de medicamentos que pudieran generar reacciones inmunotóxicas. Que sea más inmunogénico o menos inmunogénico un medicamento biotecnológico porque sea competidor es una falacia, porque la inmunogenicidad es intrínseca a la molécula y lo que tenemos que garantizar es que prevenimos y revertimos el evento adverso. Muchas veces algunos son irreversibles y las tolerancias son mucho más difíciles de manejar, pero en general pueden ser gestionados. Y lo segundo que quisiera decirles y la siguiente elemento que quisiera ponerles sobre el tapete es que aun cuando entendemos que las moléculas bioterapéuticas, las proteínas, son de un tamaño mayor, de acuerdo a la generación de los desarrollos biotecnológicos, estaríamos hablando de complejidades diversas. Y esa diversidad de complejidad hace que sea posible cada vez más por el desarrollo de la ciencia y de la técnica, que sean caracterizables plenamente. Nosotros pudiéramos dividir
los grupos de fármacos en las generaciones de productos biotecnológicos en estos 6 grupos. Las eritropoyetinas, que fueron las primeras que se generaron, las insulinas, los factores de crecimiento de colonias de granulocitos, las hormonas de crecimiento recombinantes, la hormona de crecimiento recombinante que tuvieron un auge fuerte, los interferones, que son sustancias endógenas importantes, y estos son producidos por biotecnología, o sea, son simuladores de unas sustancias endógenas que son muy importantes en nuestro sistema inmune, y los anticuerpos monoclonales. Estos son los grandes tipos de grupos de biotecnológicos según generación. Los primeros eran los menos complejos en términos de cadena de aminoácidos, estamos hablando entre 50 y 200 aminoácidos, y hoy nadie se le ocurriría decir que una cadena de aminoácidos con sus estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias no es caracterizable. Tenemos toda la tecnología para garantizar que se caracteriza plenamente este grupo de biotecnológicos de primera generación. Y en el caso de los monoclonales, ustedes vieron ahí los totales de aminoácidos que puede tener estas proteínas. El filgrastim sería unos 175 aminoácidos, la hormona de crecimiento 191 aminoácidos, y la más sencilla de todas, que es de 51 aminoácidos, que casi que no la sabemos de memoria, que es la insulina humana recombinante, que todos nosotros conocemos. Esto es plenamente caracterizable. Los anticuerpos monoclonales son proteínas un poco más complejas, pero tampoco pudiéramos decir que no podemos definir su estructura y entender exactamente cómo es su configuración en el espacio, su cadena detallada de aminoácidos y su perfil de glicosilación. Acuérdense que ama las glucosas, se le pegan glucosas en determinados sitios, y es perfectamente posible a través de las técnicas analíticas establecer en dónde están esos azúcares y saber si un azúcar en particular o un grupo similar al azúcar azufrado está bloqueando o no bloqueando un sitio activo de la proteína. Esto es una cosa caracterizable. Los nuevos ingredientes activos farmacéuticos monoclonales estarían entre 200 y 1000 aminoácidos, con estructuras espaciales un poco más complejas, pero insisto, perfectamente caracterizables. Los de la primera generación, que ustedes saben, infliximab, rituximab, trastuzumab, todos estos llevan más de 15 años en el mercado. Tenemos toda la tecnología que garantiza su caracterización, y tiene una competencia creciente en el mercado. Los de última generación, los llamaríamos los de tercera, incluso cuarta generación, llevan menos de 5 años en el mercado, son mercados sin competencia, pero las técnicas, las tecnologías, la instrumentación desarrollada para caracterizarlos, hoy nos permite decir que estamos al frente de proteínas que pueden identificarse plenamente a través de un paquete de técnicas analíticas. No es uno o dos, sino es un paquete completo de técnicas analíticas que van desde la electroforesis hasta la espectroscopia de masas. El asunto es que aun cuando nosotros desde el siglo X tenemos a los medicamentos de origen biológico en el mercado, la verdad es que en las últimas décadas los medicamentos modificados a través de estas técnicas de DNA recombinante y en general de las técnicas sofisticadas de biología molecular, se ha revolucionado la terapéutica, y los sistemas de salud del mundo han cambiado debido a la introducción de estas terapias. Enfrentan una inmensa presión tecnológica por esas tecnologías médicas, y estos medicamentos biotecnológicos, digamos, surgen como una alternativa para muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles. Son nuevos, como cualquier otro medicamento. Cuando entra al mercado tenemos unos ensayos clínicos, pero no sabemos completamente su perfil de seguridad y eficacia. Conocemos un poquito de su eficacia, conocemos un poquito de su seguridad de acuerdo a los ensayos clínicos que se ha hecho, pero paradójicamente cada vez más entran más rápido esos medicamentos ultra nuevos al mercado con poquitos ensayos, lo cual los hace más riesgosos en términos de seguridad y requiere una vigilancia mucho, mucho más fuerte. Conocemos poco porque se está acelerando o bajándole las barreras a la entrada de los medicamentos que no conocemos, biotecnológicos nuevos, sobre todo para el cáncer.
y pagamos mucha plata por esos medicamentos. Lo paradójico que uno dice es, si sabemos tampoco por qué estamos pagando tanto. Estamos pagando demasiado por la incertidumbre, dice un hemato-oncólogo famoso, que además anda por las redes sociales muy activo. Se llama Vinay Prasad, que es de Estados Unidos, y digamos pone el punto sobre las IES en esto. ¿Por qué si son medicamentos nuevos los estamos aprobando rápidamente sin ensayos suficientes y estamos pagando tanta plata por ellos? El asunto es que a medida que hemos estado estudiando la entrada de estos medicamentos nuevos, este es un artículo que no es tan reciente, pero que es muy importante por la referencia que tiene en términos de farmacovigilancia. Es un análisis de las moléculas nuevas que entraron en FDA en una década y revisaron cuáles eran las que se generaban rápidamente o más rápido el número de alertas de seguridad, o lo que llaman en Estados Unidos alertas de caja negra, warning, o cartas de warning sobre eventos adversos que se hubieran podido generar. Y analizaron durante cuánto tiempo aparecían esas alertas. Y se dieron cuenta que de las 200 nuevas entidades químicas, nuevas moléculas que entraban en esa década para la FDA, el 32% de ellas, la tercera parte, casi 60, más de 60, tenían alguna alerta de seguridad en los primeros 3 o 4 años. Y que aquellas que eran de origen biológico eran las que tenían más alertas de seguridad durante ese periodo de tiempo. Uno pudiera concluir de este estudio que si es un medicamento biológico y si además fue aprobado a través de un mecanismo de estos acelerados sin ensayos clínicos para las moléculas nuevas, debería estar mucho más cuidadoso de la seguridad, usarlo bien. Son aviones, son el Concorde que se explotó en el primer vuelo. Ojo que entre los primeros 4 años van a tener problemas de seguridad, porque los estamos aprobando demasiado rápido sin suficiente soporte. Ese es el mensaje de este artículo. Y dice, el mensaje es, necesitamos entre 4.2 y 5 años para estar un poquito más cerca del perfil de seguridad del fármaco. O sea, yo creo más en un medicamento en términos de seguridad si lleva más de 5 años en el mercado. Más o menos esa es la conclusión de este artículo. Porque siendo nuevo, no tenemos con certeza su perfil de seguridad. Y siendo aprobado con menos información, tengo que ser mucho más cuidadoso en su vigilancia. Estas son las gráficas que dicen lo que acabé de, refirma lo que acaba de decir. Hay más alertas en los biológicos que en los farmoquímicos y lo hacen más temprano, estos años de aprobación, antes de los 4 o 5 años, y se estabiliza después del 5.º año un poco las alertas porque ya sabemos de qué se trata. O sea, entre más tiempo yo tengo un medicamento en el mercado, más tranquilo voy a estar sobre su seguridad y eficacia. O por lo menos voy a tener más información, voy a tener mucho más información y voy a tener su perfil de seguridad. Y miren que los que se aprobaron aceleradamente, las nuevas moléculas que se aprobaron con él, pues tienen más riesgo y presentan más alertas que los que no tuvieron aprobación acelerada. Casi muchos de ellos biológicos. El tema es que eso es para medicamentos nuevos, se está revolucionando la terapéutica y eso es para medicamentos nuevos. ¿Y qué está pasando con los competidores? Es decir, con aquellos que entran después de que venció la patente de ese medicamento. Que, dada ese volumen de innovación tan grande, hoy es inevitable que ingresen versiones competidoras de biológicos al mercado. Esas versiones de biotecnológicos están entrando 15 años, entre 10 y 15 años después de que ya se conoce el biológico, el biotecnológico primero, el pionero. Y dense cuenta que yo ya tengo mucho más información sobre el perfil de seguridad. Los puedo caracterizar mejor porque tengo más técnicas analíticas, pero además los conozco mejor desde el punto de vista de seguridad y eficacia. Llevan 15 años en el mercado y son una muy buena opción para lograr la cobertura del acceso a la población que necesite de esos medicamentos. Lo que uno diría es, si yo ya tengo 10 años, 15 años en el mercado, debería establecer mecanismos de aprobación que permitan su ingreso al mercado para que alivien esas finanzas del sistema con la información que yo ya he recolectado
de los medicamentos pioneros que estaban durante todo este tiempo. De eso se trata justamente el trade-off, el equilibrio entre darle una patente durante 20 años a un producto y después garantizar que entre su competidor al mercado. Debería facilitarse. En vez de facilitar la entrada de los nuevos que no conocemos nada, debería facilitarse la entrada de los que ya se conocen mucho, que es el principio regulatorio. ¿Y qué está pasando en términos de esa competencia en Estados Unidos y en Europa? La verdad es que en Europa, esta es una gráfica de un artículo recientemente publicado en 2009 por dos top 10 del tema biotecnológico, bioterapéuticos en el mundo, que son Evers y Skelenkens. Ellos analizaron en una línea de tiempo cuántos medicamentos competidores de biotecnológicos habían entrado al mercado. Aquí arriba están los de Europa y acá abajo ven los de la FDA, los de Estados Unidos. Miren que se retrasó mucho la entrada de medicamentos competidores en Estados Unidos. Las barreras regulatorias que tenía Estados Unidos para el ingreso de competidores eran muy grandes. Todos dicen no, la ciencia de las políticas farmacéuticas y de las políticas públicas dicen que los estándares regulatorios no están solo basados en ciencia, sino también en asuntos económicos y de tensiones de política pública de política y de poder y de economía. Miren cuánto tardó en entrar el primer biotecnológico competidor al mercado norteamericano, entre 2006 y 2015. Y miren que los primeros biotecnológicos competidores que entraban al mercado europeo lo hicieron desde 2006. Esto fue una política pro-competitiva, unos estándares regulatorios pro-competitivos en Europa, mientras que en Estados Unidos eran barreras bastante explícitas a la entrada de competencia. Cada vez que deja entrar un competidor después de que vence una patente de un medicamento, es dinero adicional que se está pagando por cada tratamiento desde los sistemas de salud. Eso es el mensaje que quisiera decirles. Lo que muestran Hugh, Skelenkens y Evers es que 15 años después de una experiencia muy amplia de uso de biotecnológicos competidores de biosimilares, de biogenéricos en el mercado europeo, deberíamos estar seguros de su uso y no solamente facilitar su entrada, dado que los conocemos, tenemos información fuerte, sino que dado que se han caracterizado suficientemente, este es el título del artículo de esa gráfica que acaba de poner acá, deberíamos estar listos para una discusión sobre la sustitución completa, tranquila, sin barreras, de la entrada de los biotecnológicos competidores, lo que se llama en el argot regulatorio intercambiabilidad. Yo prefiero usar la palabra sustitución. Y lo pudiéramos sustituir, cambiar, switching, intercambiar, porque todas las preocupaciones que había sobre inmunogenicidad, sobre los intercambios, se han venido resolviendo fácilmente con la evidencia y sobre todo con la certeza de que estamos caracterizando las proteínas plenamente. Si sabemos qué es, sabemos cómo gestionarlo. No tendríamos por qué tener ningún miedo de sustituir, de cambiar, de usar un medicamento más barato de este tipo. Las preocupaciones, dicen Evers y Skelenkens, las preocupaciones acerca del intercambio de biosimilares no están basadas en ciencia y en problemas de caracterización, sino en un efecto nocebo, es decir, un asunto psicológico inducido por el temor a ese cuento de que las proteínas son muy complejas, son muy monogénicas y si además son más baratas, quién sabe qué serán. Eso tiene un efecto sobre la aceptabilidad del producto. Por eso tendríamos que incorporar mucho más a los médicos en estos debates y entender mucho mejor cuál es la lógica, digamos, farmacológica, farmacéutica, farmacotécnica e inmunogénica y entender que cuando uno caracteriza completamente un producto y demuestra que es altamente similar al otro desde el punto de vista físico-químico funcional, no habría ninguna razón científica para pensar que hubiese problemas de intercambio en el mercado. Y si además llevamos 15 años de uso y además de eso, durante el tiempo de ingreso de los primeros biotecnológicos competidores al mercado europeo, se han hecho estudios que muestran que no hay problemas de seguridad relevantes, hoy no tendríamos ninguna razón para no sustituir con suficiencia y sin ningún temor los medicamentos caros por unos más baratos que sean igual de eficaces y seguros.
Y lo cierto es que ya en las revistas médicas y ya en las revistas científicas y ya en las revistas farmacéuticas aparecen voces que dicen, yo creo que el paradigma este de que tenemos que hacer grandes estudios clínicos incluso para los biosimilares, o sea, no le piden al innovador, pero sí le piden al competidor una serie de ensayos clínicos para demostrar que no es inmunogénico, que es más seguro, que logra cumplir los objetivos terapéuticos, habiendo caracterizado plenamente y demostrado que son altamente similares. Y este es uno de los artículos más famosos que se han citado en los últimos años, este es de 2018, escrito por un científico que trabajó muchos años en la industria farmacéutica multinacional, en Serono y en otros. Él dice, ya es hora de cambiar el paradigma. Tal vez deberíamos entender que hay un paquete químico de manufactura y de control que es suficientemente fuerte como para reducir a la mínima expresión la necesidad de ensayos clínicos adicionales. Sobre todo lo que nosotros denominamos en regulación los ensayos clínicos fase 3 confirmatorios. Confirmatorios es, yo voy a confirmar allá con un estudio clínico lo que ya demostré abajo con toda la caracterización. Se está diciendo que deberían ser eximidos. Y Frappé con otros autores, otros artículos, quise poner el de Frappé, pero hay unos 3 artículos más que están saliendo en revistas médicas, en revistas científicas de los últimos años, dicen, deberíamos pensar ahora en el fin, en eliminar los ensayos fase 3 confirmatorios y quedarnos con el paquete de Chemistry, Manufacturing and Controls y con estudios fuertes de seguimiento postmercado. Vigilar la forma como se usa. Lo que habíamos dicho antes, la complejidad, lo difícil, lo complejo que es. Lo importante es saber cómo se usa y garantizar que cuando se usan adecuadamente, con seguridad, no voy a tener problemas de desempeño terapéutico ni de seguridad. Eso es lo que dice Frappé. Dice además que uno pudiera con un estudio PKPD, es decir, con un estudio farmacocinético y de caracterización farmacodinámica, tener la suficiente información previa que me prediga el desempeño farmacológico de ese medicamento. O sea, la tendencia es a exigir solamente un PKPD. ¿Y eso a qué se parece, muchachos? Se parece a lo que pasó en la década de los 80 con los medicamentos genéricos farmoquímicos. Y es que en realidad lo que necesitábamos era una caracterización plena de la disolución para los sólidos orales, por ejemplo, y en algunos casos en particular, algunos estudios de biodisponibilidad comparativa. ¿Qué es un PK? Estudio de biodisponibilidad. O sea, estamos haciendo una tendencia regulatoria entre los clásicos genéricos con los llamados biosimilares o genéricos biotecnológicos. Eso es lo que está pasando y esa es la discusión que Frappé y otros están poniendo hoy en la regulación. La evidencia es muy fuerte, cada vez es mayor. Yo aquí les traje una revisión sistemática de la literatura, pero hay muchos estudios que demuestran que no hay problemas con la sustitución de biosimilares, que cada vez se demuestra que habiendo caracterizado plenamente una molécula, y habiendo demostrado que es exactamente igual, no habría por qué desde el punto de vista científico y clínico pensar que vaya a haber resultados diferentes. Si es un pato, camina como pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato, no tendríamos que esperar que sea un pescado, a comportarse como yo lo caractericé. No hay razones, digamos, de fondo para entender, para presumir que no va a comportarse igual. Así que la tendencia es a decir, sustituyan. Pero la verdad es que la forma como se configuraron las regulaciones a nivel internacional y la forma como se configuraron los estándares técnicos a inicios de los 2000, con ese paradigma de hagamos una comparación, incluido ensayos clínicos controlados, aleatorizados, le dicen cabeza a cabeza entre referencia y el producto biosimilar. Ese fue un paradigma que nos metieron en el cerebro por aquello del avión y la bicicleta, por aquello de que es grande y es chiquito. No, hey, pongámosle lógica a esto. Y así se configuraron la mayoría de las regulaciones con ese paradigma y con esos miedos que hoy queremos desmitificar. Hay un artículo que va a salir pronto, ya fue aprobado, estamos en los ajustes finales del artículo en la revista Pharmacoepidemiology and Drug Safety que publicaremos con Carolina Gómez, y nosotros estamos proponiendo un esquema de análisis, un racional, como una aproximación metodológica para analizar las regulaciones de biosimilares en el mundo, de manera que identifiquemos
cuáles son las barreras que se están generando a la competencia en el mercado de tecnológicos y aprendamos a diseñar regulaciones y gestión del ingreso de estos competidores más inteligente, menos basada en el miedo. Se trata de preservar la calidad, pero cuidarnos de las barreras a la competencia. La primera es entender el papel de los ensayos confirmatorios. La verdad es que cada vez están perdiendo más un papel, un rol en las regulaciones. ¿Qué papel tienen? Nosotros consideramos que dependiendo de cómo los países lo establezcan, van a tener más o menos barreras. Van a dilatar la entrada de competencia o no. Las restricciones a la sustitución en la comparabilidad y una nueva barrera que ya les va a contar Carolina, que es establecerles un nombre especial y un sufijo a cada producto competidor para que no lo identifiquemos por principio activo, sino por marca y por productor. Y eso es una barrera fuertísima porque complica mucho la sustitución. Y hay otra que es la extrapolación de indicaciones, que no me voy a detener en ella, pero es una gran barrera que no tiene un sustento científico. Una vez se ha probado que dos productos son esencialmente el mismo, en principio, como hacemos con las normas farmacológicas, debería ser incorporada una norma farmacológica y después garantizar que esa indicación se le reconoce al que ha demostrado que es exactamente el mismo, después de 15 o 20 años de haber conocido el primero. Hacer una aproximación completa a la evidencia. Ese es el triángulo que nosotros proponemos de análisis de la regulación, el triángulo de las barreras a la competencia. Carolina Gómez nos va a explicar de qué se trata ese triángulo y con ese triángulo nos va a explicar cómo están las regulaciones de Europa, Estados Unidos, Colombia y otros países de América Latina. Carito, adelante. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Me escriben ahí. Listo, ya me dijeron que sí me oyen, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a todos por querer oírnos. Yo también un poquito, pues como dijo Claudia, antes de empezar, a pesar que ella lo dijo, quiero repetir, nosotros, digamos, fuimos invitadas por Aquifar, supimos que Dr. Redis patrocina este evento, pero nosotros no somos ni speakers de Dr. Redis, ni hemos recibido dinero para hablar acá, ni por parte de Aquifar, ni por parte de Dr. Redis, ni para hablar acá, ni para hablar en ninguna parte. Y ya con eso un poco pues quiero seguir en la presentación que tengo ahora. Yo les voy a hablar un poquito de cómo es la regulación colombiana y la regulación colombiana en comparación con otros países sobre estos aspectos que Claudia mencionó, la inmunogenicidad, etcétera, pero en especial sobre estos tres puntos que hemos dicho son las barreras sanitarias a la competencia y al acceso. Digamos, en sí mismo una barrera sanitaria no es mala. Todas las regulaciones sanitarias son barreras que se ponen a la entrada del mercado, justificadas, digamos, en temas de salud y de protección de la población. Ahora, la Organización Mundial del Comercio tiene un tratado internacional sobre lo que se llama obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir, las barreras al comercio que son legítimas en favor, digamos, de la salud o de proteger la población. Y el principio general, digamos, de la Organización Mundial del Comercio es que esas barreras están permitidas siempre y cuando sean necesarias para proteger la salud, es decir, que estén justificadas. De lo contrario, son simplemente obstáculos al comercio global y a la libre circulación de mercancías que van un poco en contra, pues, de las normas del comercio. Lo que no estoy viendo acá es cómo pasar a la siguiente slide. ¿Me ayudan ahí? Ah, ok, ya las voy escogiendo acá en el menucito de al lado. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que un poco nos vamos a detener en este triángulo de las barreras técnicas que Claudia mostraba al final.
y que este es un triángulo que, pues, como dijo Claudia, va a ser publicado en un artículo prontamente, y es un triángulo que sirve para analizar justamente los 3 puntos más controversiales de regulación de bioterapéuticos y en especial de bioterapéuticos competidores. Uno son los ensayos clínicos confirmatorios, 2 es la nomenclatura diferenciada, que ya me voy a detener, y tercero son las restricciones a la sustitución. Este, digamos, triángulo que ustedes ven acá representa como una decisión de política pública de la más restrictiva posible. Es decir, cómo se ha regulado, y muchos países han escogido hacerlo, de manera que se escoge lo más estricto y que se bloquea la competencia. Y detrás de toda esta decisión de cómo configurar el triángulo de esta manera está esta idea que Claudia explicó muy bien al principio, y esto es como un slide clásico que nos muestran, y es la analogía entre que la molécula pequeña es a la bicicleta, lo que la molécula monoclonal o incluso una biológica es a un avión, con la idea detrás también muy prejuiciosa, como lo explicó Claudia, de que la bicicleta es muy segura, es súper fácil, es sencilla, y el avión es muy inseguro, es dificilísimo, los circuitos, etcétera. Y entonces esa como idea que está detrás, el racional, le llamamos nosotros, es lo que está justificando o lo que está soportando una aproximación regulatoria determinada. Y lo que, digamos, justifica esta aproximación regulatoria la más estricta posible, que es la que estaba en este triángulo que mostramos acá. Entonces, vamos a empezar con cada ángulo del triángulo. El primero de lo que vamos a hablar, de lo que les quiero hablar, es los ensayos clínicos confirmatorios. Claudia ya explicó un poco de qué se trata eso y por qué, y digamos explicó por qué cada vez hay más ciencia, o la mostró, que dice esto definitivamente no es una barrera necesaria. Quiero que recuerden ese concepto de las reglas del comercio global. No es necesaria porque en realidad no nos está protegiendo nada, no nos está agregando ninguna información, simplemente está siendo una barrera caprichosa que hace que se perpetúe el monopolio de los que ya tenían patente y se vencieron, y se bloquee el ingreso de nuevos competidores, y pues con eso, por supuesto, se limite la reducción de los precios y el acceso a las tecnologías. ¿Qué dice Colombia? O les quiero mostrar, yo soy abogada, ya muchos saben, y los abogados lo que hacemos son unos ejercicios juiciosos de lectura de las normas. Muchísimo se ha especulado sobre la normativa de Colombia, que está mal, que no cumple con estándares internacionales, que es súper peligrosa, de hecho está demandada. Y lo que yo quiero es que ustedes miren exactamente qué dice en cuanto a la información clínica que se necesita para presentar a registro sanitario a un biosimilar. Entonces, Colombia tiene 3 tipos de rutas de registro de los medicamentos biotecnológicos. Una es el full dossier, el dossier completo, digamos que es para medicamentos nuevos que jamás han entrado al país y que presentan toda la información completa, preclínica y clínica hecha con el medicamento. La segunda es la ruta de la comparabilidad, que digamos es la ruta que se ha impuesto clásicamente en todo el mundo para los biológicos competidores. Y Colombia tiene una tercera ruta que se llama la ruta abreviada de la comparabilidad, que es la que ha estado, digamos, en el ojo del huracán y la que ha sido acusada de decir, de hecho salió una separata en la revista Semana que se llamaba Los Biolimbos, para atacar esta ruta abreviada, diciendo que los medicamentos que se aprueban con esa ruta se llaman biolimbos y que son medicamentos que no han tenido ninguna clase de pruebas, etcétera, y mucho menos pruebas en humanos. Entonces yo quiero que leamos que es el artículo 6, que explica los requisitos de información
para las 3 rutas. O sea, cualquier medicamento que vaya a entrar al país tiene que presentar esta información. Miren que ahí está clarísimo. 6.8 tiene que presentar el resultado de las pruebas de inmunogenicidad que haga con el medicamento candidato al registro sanitario. Es decir, no es información en la que se apoya de un medicamento que tenga un principio activo igual o altamente similar, no es la propia. Esto debe leerse en conjunto con la guía de inmunogenicidad. Acá les traje exactamente el pedazo de la guía de inmunogenicidad que es relevante. Esta es la resolución 553 de 2017, que de hecho es una modificación de la guía de inmunogenicidad original que salió, pero exactamente lo que dice ahí en lo que está subrayado es que cuando hay proteínas terapéuticas competidoras, digamos, se tiene que, el pilar central es la caracterización, y siempre y en todos los casos, hasta hoy en día, como está el estado del arte, tiene que hacerse como mínimo un estudio PKP, digamos, inmunogenicidad con PKP, y estos estudios, por supuesto, son estudios en humanos. Entonces, digamos, toda la mentira de que Colombia admite medicamentos con estudios sin estudios clínicos de ninguna clase es mentira. Y, digamos, también nos han acusado de que somos los únicos del mundo que hacemos eso. Y ya vamos a ver qué dicen otros países, digamos un poco antes de pasar a qué dicen nuestros países, quiero resumir lo que tenemos acá en Colombia, y es que, como dije, la información de caracterización es el pilar de la evaluación. Los ensayos clínicos confirmatorios, digamos extensos de inferioridad con desenlaces de eficacia, no son necesarios en todos los casos de los competidores, digamos, de los biosimilares. E incluso pueden diseñarse este tipo de estudios sin ser comparativos. Siempre se requieren estudios propios de inmunogenicidad. En la actualidad, la inmunogenicidad solo se puede establecer con estudios en humanos, y el requerimiento mínimo en todos los casos es un PKPD. Y lo del PKPD no lo inventamos acá. Lo del PKPD lo dice la Unión Europea. Aquí está la más reciente guía de la EMA, donde exactamente dice que en algunas circunstancias los ensayos clínicos confirmatorios no son necesarios, y de todas maneras tiene que haber un PKP, es decir, Colombia dice exactamente lo mismo que dice la Unión Europea, lo que pasa es que lo dice de forma más explícita. Y así sucede con otros países. Este es un artículo que escribimos nosotros cuando salió la regulación, donde en ese momento, que era 2014, la mayor acusación o el crimen más grande del que nos acusaron en el país es que estábamos completamente apartados de las tendencias mundiales y éramos el único país en el mundo que estaba tomando estas medidas y dejando explícito que podía haber waivers de los ensayos clínicos confirmatorios. Y pues nosotros hicimos este artículo publicado en la revista Panamericana de la Salud, donde hacemos una revisión de la legislación de muchos países y mostramos cómo Colombia, digamos, no estaba alejado. Ahí, por ejemplo, les subrayé Brasil. Brasil es muy explícito, muy explícito, aunque eso todo está acoplado en la ruta de la comparabilidad como una excepción, no es una ruta aparte, eso tal vez sí es lo novedoso de Colombia. Y en Brasil dice exactamente lo mismo: en los casos en los que los ensayos clínicos sean necesarios, no tienen que ser comparativos, de ahí que se deduce que hay casos en los que no son necesarios, y pues no, digamos, el otro punto es que no tiene que ser comparativos. Entonces, un poco acá les resumo lo que ya dije. Colombia hizo explícita la posibilidad de eximir de ensayos clínicos confirmatorios que tengan, midan eficacia. Eso sí, siempre los otros países
lo camuflan, cada vez hay más acuerdo y es lo que Claudia explicó ampliamente, que un PKP es suficiente y pues Europa así lo estableció. Estados Unidos, digamos, un poco está muy alejado de estos modelos, pero Estados Unidos tiene dos cosas: un mercado lo suficientemente grande como para poner los requisitos que se le dé la gana, así sean los más irracionales y los más poco relevantes en materia de agregar alguna información científica relevante. Estados Unidos puede darse ese lujo, pues porque es el mercado más grande del mundo, más rico, ¿cierto? Los países de ingreso medio, pues no podemos darnos eso. Y segundo, de todas maneras, Claudia lo va a hablar un poco al final, la velocidad de entrada de los biosimilares a Estados Unidos ha sido muy lenta, en gran parte debido a que tiene una regulación que es pues completamente absurda y muy estricta y que realmente no está basada tanto en las necesidades científicas de demostrar la seguridad de los medicamentos, sino en otro tipo de consideraciones. Se me perdieron las diapos, un segundo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el siguiente vértice del triángulo, que es... no, perdón, excúsenme, esto es lo que dice la OMS, me faltaba decir, lo que dice la OMS sobre ensayos clínicos confirmatorios. Hay una guía de 2009 que hizo la OMS, todos los que están acá me imagino que trabajan en estos temas la conocen, y es la guía de biosimilaridad, etcétera. En realidad el nombre oficial es la guía de evaluación de productos bioterapéuticos similares. Un segundo, voy a prender la luz de mi casa porque creo que ya no, gracias. Ya acá me la prendieron. La guía de la OMS no es muy clara sobre este punto específico que, como ustedes han visto, es donde más debate científico ha habido y hay muy prolífica la literatura sobre este punto. Entonces, en 2014, la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, todos los países del mundo que son como la junta directiva de la OMS, dijeron, acá hay un problema con estas guías. Ha habido unos avances en caracterización de proteínas y cada vez más la caracterización es la parte más importante y el pilar central del desarrollo de un biocompetidor. Y mucho menos, agrega mucho más información la caracterización que los ensayos clínicos. Entonces revisemos esa guía. Le dijeron los países del mundo, le dijeron a la OMS, tienen que revisar esa guía. Ahí hay algo que ya está desactualizado. Aquí está la resolución, que es la WHA 6721, ahí les dejo el link. Y bueno, la OMS, digamos, no ha sido muy obediente en eso y obviamente eso no es coincidencia, por supuesto. Eso se debe a que también tiene presiones y debates internos sobre este punto. Hasta ahora no ha habido una revisión como tal de la guía, pero sí ha habido avances en el sentido de hacer waivers, permitir waivers de ensayos clínicos confirmatorios de eficacia. Uno muy importante es la guía de evaluación de anticuerpos monoclonales. Ahí está, digamos, les pusimos el parrafito más relevante, pero como ustedes pueden ver acá, es cierto que esto tiene acá para rayar un segundito. No sé qué pasó, pero no me funcionó. Y ahora no sé cómo, ya volví. Bueno, ahí muy bien está el lenguaje que como muy parecido a la guía de la EMA que ya leímos antes. Dice, en circunstancias excepcionales, los datos obtenidos en estudios de PKP son suficientes para confirmar la biosimilaridad. La otra cosa también muy importante que hizo la OMS, acá se las pongo, es este documento. A raíz de la presión que había sobre la OMS, porque esto realmente es un debate entre el norte y el sur global,
y entre, por supuesto, los países que tienen industria farmacéutica de medicamentos con patentes y países que tienen industria farmacéutica de medicamentos que copian, o los países, digamos, que no tienen industria farmacéutica y tienen problemas de acceso y de precios, etcétera. Esos debates se trasladan allá a la OMS. La OMS dijo realmente como, la verdad, revisar esa guía, juepuchis, eso es como abrir una caja de Pandora. Puede ser muy problemático que nos sentamos otra vez a escribir todo eso. Más bien, lo que vamos a hacer es un documento interpretativo de la guía. Es decir, vamos a decir explícitamente qué cosas dice y qué cosas no dice la guía. Sobre muchos puntos que había en relación con el registro y la evaluación de biosimilares, y uno muy importante es justo este de los ensayos clínicos confirmatorios. Si ustedes ven en esta pregunta, que es la de la sección 5, cuestión 5, es en Romanos, en la pregunta 6, mírenlo cómo está planteada la pregunta. Dice, si el estudio de comparabilidad, si el estudio de eficacia comparativo está exento, is waived, o sea, se exime, se tiene que hacer un estudio de inmunogenicidad aparte, o puede estar, digamos, se puede acoplar la inmunogenicidad en un estudio comparativo PKP. Y ellos dicen sí se puede. Lo más importante no es la respuesta, sino la pregunta. Es decir, la pregunta está asumiendo que es posible hacer waivers de los ensayos clínicos de eficacia, y además que los PKP son suficientes, ¿cierto? Entonces, este es como el avance de la OMS. Acá les dejo como el resumen de lo que ha dicho la OMS. La guía original no era clara. Luego la Asamblea Mundial de la Salud dio un mandato para que se revise la guía. Eso, digamos, muchachos, no es menor cosa. La Asamblea Mundial de la Salud sucede cada año y es donde todos los ministros de salud del mundo se reúnen a debatir los problemas de salud pública y salud global más relevantes. Quiere decir que los requisitos de registro de biogenéricos son un tema de salud global y de salud pública global. Si la Asamblea Mundial de la Salud se metió a decir, acá hay un problema, es porque este es un problema que no es técnico solamente. Esto es un problema de acceso, de plata, de sostenibilidad de los sistemas de salud, de intereses comerciales, de intereses políticos, ¿cierto? Y luego la OMS hizo la guía de monoclonales, ahí se las puse como acercándose un poco más a lo que está diciendo cada vez más la literatura científica, y es que los ensayos confirmatorios se pueden obviar. Luego la OMS interpreta la guía original diciendo que sí se puede hacer exenciones, y digamos lo que yo creo en lo que estamos yendo y hacia donde cada vez más lo muestra la ciencia, es que las exenciones de ensayos clínicos confirmatorios van a ser la regla y no la excepción. Hoy en día son la excepción. Y estamos caminando a que sean las reglas, porque la caracterización cada vez es la mejor forma de demostrar cuán buenos y de calidad y seguros son los biocompetidores, ¿no? Y eficaces. El otro punto es la nomenclatura diferenciada. Es decir, acá les pongo una página de la OMS, donde tiene toda una página de lo que se llama el calificador biológico de la DCI, de la Denominación Común Internacional. Y aquí lo explica muy bien. Dice, el calificador biológico es un código alfabético asignado al azar a los principios activos, a los sitios de manufactura de los principios activos. Entonces, fíjense esto. O sea, así leído, pues es como muy, muy neutral, pero fíjense el poder y el peligro de esto. Y es que cada planta de producción
de un principio activo biotecnológico se distingue en el nombre que tiene la caja en el medicamento que se vende. Es decir, es casi aniquilar la noción de nombre genérico. Porque hay una distinción de entrada, ¿cierto? Esta idea de que hay un principio activo y que independientemente de donde se produzca o de quien lo haga, funciona igual, está siendo totalmente desvirtuada al poner una señal en la caja y en los empaques, etc. Esto, muchachos, la verdad, se armó la de Troya, como muchas cosas que están en biológicos. La OMS abandonó este programa. Digamos, ellos lo propusieron y ahí en esa página web dice, y está toda la historia y ustedes pueden leer cómo han sido los debates, las consultas públicas que ha habido, etcétera. Ellos dijeron que lo hicieron a solicitud de algunas autoridades reguladoras. Entonces, que ellos actuaron en respuesta a lo que le piden los países. Por supuesto, se creó la tensión en el norte y el sur global, porque díganme qué país del mundo y sobre todo el mundo en desarrollo puede vivir sin la idea de un medicamento genérico que se pueda sustituir. Es decir, es como decir que ahora solo vamos a dar marcas en los sistemas de salud. Imposible, insostenible. Además, la noción de la denominación común internacional es una ganancia y es casi un bien público. Entonces ahorita están diciendo, hey, no, es que eso ya es muy peligroso, es mejor que se marque porque como los biotecnológicos son aviones y son tan peligrosos, entonces lo importante es que sepamos para la trazabilidad exactamente en qué planta de producción se hicieron, porque es la única forma de trazar los eventos adversos, ¿cierto? Acá tal vez fundamental es que la EMA se opuso. La EMA no apoyó esta medida en la OMS. La Federal Trade Commission, que es la autoridad que vigila por la competencia en el mercado en Estados Unidos, también alzó las alarmas y dijo, acá hay una cosa que realmente va a distorsionar la forma como funciona el mercado. Luego la OMS anunció informalmente, de hecho ellos no han hecho ningún comunicado diciendo que se abandona esa iniciativa y no van a seguir, ellos lo han dicho en reuniones informales, pero pues esa es una señal muy confusa para los países, sobre todo en vías de desarrollo, que están empezando a implementar estas regulaciones y que reciben mucha presión de la industria y de los países de donde es originaria la industria de medicamentos patentados, para que adopten regulaciones más estrictas posibles, es decir, la versión del triángulo que les mostré arriba. Finalmente esto quedó como algo voluntario, pues cada país decide si lo adopta o no, y Estados Unidos, Japón y Australia tienen un calificador biológico para la denominación común internacional. Finalmente, el último punto que vamos a tocar del triángulo son las restricciones a la sustitución. Es decir, una idea que es súper novedosa en regulación farmacéutica, porque la idea de usted registrar un genérico o un biocompetidor y el propósito del registro de esos medicamentos es que prueben en el registro que funcionan igual que los originales, precisamente para poder ser sustituidos. O sea, ese es el propósito, para competir, para decir, en vez de ese, use este, ¿cierto? Ahorita tenemos esta noción nueva de que, digamos, regulatoria, por supuesto, hay un debate en bioequivalencia en genéricos, etcétera, pero esto es una noción más allá de decir, además de demostrar que usted es lo mismo, tiene que demostrarme que no hay ningún problema en que se sustituya. Quiero más información. O ni siquiera eso, están diciendo los países, tengamos cuidado, o sea, tengamos cuidado
de que el propósito para lo cual se hace el registro sanitario no es suficiente, hay que tener aún más cuidado, ¿sí? Hay, digamos, en la sustitución hay mucho menos consenso, está mucho más regada las opciones en el mundo. Estados Unidos hizo esta guía muy nueva diciendo, y para sustituir esto no es cualquier cosa. Hay unas guías, tienen que tener en cuenta un montón de requisitos. La agencia europea al principio dijo, esto es una cosa que deben decidir los países, cada país define cuáles son sus reglas de sustitución, que además las reglas de sustitución no están exclusivamente, digamos, para biotecnológicos, sino son reglas generales para medicamentos, que además son reglas sobre todo de la dispensión, no son normas del registro sanitario como tal, son sobre todo normas que regulan el ejercicio de la dispensación. Europa al principio dijo, es cuestión de cada país y todavía lo dijo, pero a este artículo de unos expertos europeos que no son cualquier expertos, ellos son directores de agencias sanitarias de países que a su vez son parte de la EMA, pero no es la EMA oficialmente diciéndolo, pero son como sus miembros, digamos, o altos directivos. Y este artículo que está ahí dice realmente el registro sanitario es suficiente, ahí ya se ha probado la similaridad, etcétera, no tenemos por qué tener dudas en la intercambiabilidad y pues por supuesto, digamos, ya Claudia les mostró la creciente cuerpo de evidencia sobre la sustitución y los pocos problemas que hay ahí. Acá les dejo un poco el resumen de esto. No hay consenso de este vértice del triángulo, no hay consenso. Colombia, en estricto sentido, no hizo una norma específica sobre la sustitución, ni habló en las normas de registro biológico sobre la sustitución, es decir, se sigue aplicando la norma general que existe en Colombia, que es de hecho la resolución que regula el registro farmacéutico, el servicio farmacéutico, y dice que esa resolución dice la obligación es prescribir en DCI. ¿Y eso qué quiere decir? Si la prescripción está en DCI, pues se puede dispensar el medicamento que esté en ese momento ahí en el instante, ¿cierto? Bueno, Estados Unidos, ahí les cuento, al principio, antes de que saliera esta guía, lo había dejado a la cuestión de los estados eran libres, también según sus normas de dispensación, y a partir del año pasado, esto ya es una cuestión federal, o sea, la FDA ya dijo no, estas son las normas. Ahí está lo que dice la EMA, la OMS no ha dicho nada sobre la sustitución. Y yo, sinceramente, nosotros no creemos que tenga que haber una guía de sustitución, al contrario, la sustitución, pues cada vez hay más evidencia de que puede darse sin problema, pero la OMS sí debería dar una señal de que el propósito de un registro sanitario de un competidor es la sustitución. Para eso se registra un competidor, para competir, para que sea usado en lugar de, ¿cierto? Entonces, pues esta cosa de las restricciones a la sustitución, la verdad, sí tiene mucho peso en cómo opera el mercado y mucho peso también en los médicos. Habiendo dicho esto, quiero cerrar con una encuesta. De nuevo, aquí les vuelvo a poner el triángulo y quiero que respondan esta encuesta sobre cuáles de las tres barreras consideran más poderosas. No la respondan en el chat, sino que esta plataforma tiene una herramienta para hacer encuestas. Aquí está. Es esta encuesta de cierre. Entonces, ahí en su pantalla escogen y les doy unos 10 segunditos para que vayan votando y tengamos una idea de
Acá me dio a mí la oportunidad de votar y no sé por qué. Me está tratando como participante. No estoy pudiendo ver el resultado. Bueno, parece que no mucha gente se está animando a votar. Bueno, entonces dejemos así, no estoy pudiendo, la verdad, acá ver, finalizar votación, lo voy a dejar así, compartir resultados, pues digamos, no votó tanta gente de las que está en el chat, pero solo votó el 29%, pero ganó la restricción en la sustitución. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la percepción. Es decir, digamos, las otras cosas se hacen, el requisito, algunas empresas deciden meter la plata para hacer ensayos clínicos confirmatorios, así sean conscientes de que eso no aporta nada. Pero esta idea de que usted registra un competidor, pero ese competidor no puede competir, realmente es, digamos, nefasta para la competencia del exceso y muy poderosa y se incrusta totalmente en la mente de los médicos y el personal de la salud que está, digamos, asustado y diciendo, pues sí, vino un competidor, pero la verdad es que yo no me atrevo a sustituir. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, creo que con esto terminamos la charla. Solamente tendría que decir que les dejamos esas diapositivas para que vean cómo está el estatus de competencia de entrada de medicamentos biotecnológicos competidores en los mercados norteamericano, europeo y colombiano. En Colombia están empezando a entrar, tenemos pocos. Hay una diapositiva que les dejamos ahí de cuáles son los medicamentos que tenemos en Colombia, competidores en proceso de registro. Ahí se dan cuenta, estamos acercándonos más o menos a la forma como se está configurando el mercado europeo. INVIMA se tarda mucho y entonces cada día que pasa es más difícil que que se logre una suficiente competencia. Y creo que para todos es claro que cada vez que entra un competidor es una oportunidad de que baje un precio en el mercado. Nosotros hemos hecho varias estimaciones. Esta es una muy conservadora que dice que si entra un competidor, por lo menos tendría que bajar el precio el 30, 40 o 50%. Esta estimación está hecha solo con el 30 y con un solo competidor. Pero si entran 2, 3, 4 competidores pudiera ser más fuerte el ahorro. Y solamente para el top de los monoclonales que ustedes ven ahí, estaríamos hablando de ahorros mayores a los 30.000 millones de pesos, que nosotros creemos que puede ser muchísimo más porque vamos a tener más competidores, vamos a tener más posibilidades de descuentos y además el porcentaje del mercado que pueden coger estos competidores pudiera ser mayor al 20% del mercado actual. Sí se mejora la percepción y la aceptabilidad por parte de pacientes y médicos. Era todo lo que teníamos que decirles. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las doctoras Carolina Gómez y a la doctora Claudia Vaca por su excelente presentación. Como les decía, les habla Juan Molina, gerente médico de Dr. Redis. Gracias a Kifar por habernos permitido patrocinar este evento y gracias a todos los asistentes. Es para nosotros súper importante contribuir con eventos de este tipo de educación médica y de educación a todos los profesionales de la salud en general. ¿Tengo algún problema para cambiar la diapositiva? Ya, creo que ya. Entonces, esto hace parte de nuestro propósito, que es acelerar el acceso a medicamentos innovadores y asequibles, porque para nosotros la buena salud no puede esperar. Dr. Redis es una compañía global que tiene 5 negocios principales. Uno es el negocio de medicamentos genéricos, que ustedes seguramente conocen muy bien, para el cual tenemos más de 200 versiones genéricas de medicamentos innovadores a un costo más bajo. También tenemos nuestra unidad de productos de venta libre, que son marcas de medicamentos que no requieren, como ustedes saben, prescripción médica. Tenemos un negocio súper importante que es el de ingredientes farmacéuticos activos,
Dr. Redis es una de las compañías a nivel global que aporta en gran parte este tipo de moléculas, y dentro de los cuales están moléculas de síntesis química pequeñas, moléculas de síntesis química más complejas y péptidos de cadenas pequeñas o ya péptidos más complejos como anticuerpos monoclonales. Tenemos nuestra unidad de negocio de productos propios. Son productos patentados enfocados en formulaciones novedosas y diferenciadas. Y nuestra unidad de medicamentos biológicos, tenemos ya en el mundo 6 biológicos comercializados en varios países y un amplio proyecto de desarrollo. De estos 6 biológicos ya tenemos un medicamento en Colombia, que es el pegfilgrastim. Ok. Nuestra presencia directa es de más de 30 países alrededor del mundo. Estamos en países de primer mundo, como son los Estados Unidos, como es Canadá. Estamos en países de Europa, como son Alemania, España, Italia, Francia, el Reino Unido y países como Suecia. Estamos en países tan importantes como el Japón, y tenemos presencia también en otros países y en la región, países como Venezuela, Chile, Brasil, entre otros. Tenemos 26 plantas a nivel mundial y tenemos 33 centros de investigación y desarrollo. Hacemos presencia tanto indirecta como directa en 80 países finalmente. Todas nuestras prácticas se adhieren a los lineamientos de las principales entidades reguladoras a nivel mundial, como son la OMS, ICH, los entes reguladores de Alemania, del Reino Unido, obviamente la FDA, la EMA y, por supuesto, el INVIMA en Colombia. Aseguramos que todos nuestros productos tengan estudios de farmacoequivalencia o bioequivalencia, según aplique, y que nuestros procesos tengan certificaciones de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio. Asimismo, queremos contarles que tenemos un fuerte y global programa de farmacovigilancia. Queremos contarles un poco más de nuestro negocio en Colombia y nuestro negocio a nivel global, específicamente hablando de oncología. Y queremos contarles que tenemos nuestros productos oncológicos disponibles y están siendo comercializados en países como Canadá, Estados Unidos. Ya les mencionaba países como Alemania, Italia, España, Reino Unido, y en la región estamos en países como Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia. En el caso específico de nuestro país, ya tenemos o ya cumplimos 4 años de presencia, dentro de los cuales hemos fortalecido nuestro portafolio y actualmente contamos con 12 moléculas, 12 productos de medicamentos claves, medicamentos de alto costo para enfermedades críticas en pacientes colombianos. Todo esto y todo el trabajo que hemos hecho en estos 4 años ha hecho que logremos ser el primer laboratorio de medicamentos genéricos oncológicos en el país. Finalmente, queremos mostrarles cuál es el portafolio que tenemos actualmente en Colombia. Entonces, tenemos 3 productos hematológicos para enfermedades tan importantes como son el mieloma múltiple, el síndrome mielodisplásico. Tenemos medicamentos para neoplasias sólidas, para tumores sólidos, como son medicamentos para cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cánceres gastrointestinales. Y también en esta parte de oncología tenemos medicamentos para el soporte de pacientes oncológicos, como les mencionaba el pegfilgrastim, y tenemos también fosaprepitant para soportar este tipo de pacientes. Finalmente, tenemos productos como antiinfecciosos para enfermedades críticas, como son la caspofungina y la daptomicina. Así entonces, damos por terminada nuestra presentación y este webinar. Esperamos que haya sido de su interés. Bueno,
Las preguntas que están haciendo por el chat se las pasaremos a las doctoras Claudia Vaca y Carolina para que ellas nos den las respuestas y las pasaremos vía correo. A todos, muchas gracias por su asistencia, al doctor Redis por la confianza y el apoyo que nos dio en Aquipar, y a las doctoras Claudia y Carolina, muchas gracias por sus conocimientos y por todo lo que nos aportaron. A ustedes una feliz noche y muchas gracias. Paso a Claudia, que se va.